Y ya estamos recibiendo entonces a Paul Ruiz. Bienvenido, Paul, un gustazo. Muchas gracias. Increíble, increíble cuando uno por Zoom se da cuenta que todos miden idéntico. Le hicimos 2 notas a Paul, para mí era igual que yo. Cuando vino acá mide como 2 metros más. Lo miro así para arriba. Pero el Zoom igualó todo, ¿no? Sí, tal cual. Pero mucho mejor esto, claramente, ¿no? El audio, todo mejor. Es otra cosa lo presencial. Habíamos hablado y compartimos varios de los trabajos en torno al consumo de alcohol por los uruguayos, en jóvenes, etcétera. Tenemos un nuevo estudio, un nuevo trabajo que trata sobre qué. Sí, nosotros trabajamos estos temas desde el 2010 más o menos. Hemos ido pasando por diferentes motivos de consumo, básicamente. Y en el 2020 hicimos un trabajo específico sobre motivaciones y expectativas de consumo de alcohol. O sea, ¿qué es lo que yo le pido al alcohol? Claro, que ¿qué es me lo dé? qué es lo que yo espero del alcohol? Cuando yo agarro una copa de algo que tiene alcohol, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Creo que me voy a relajar, creo que me voy a divertir, creo que me voy a sentir un poco mejor si estoy medio triste, creo que voy a poder dormir si no me puedo dormir. Cuando yo consumo una droga, tengo cierta expectativa de que va a pasar algo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenemos los uruguayos, no? Siempre intentando arrimarnos a esta cuestión de intentar entender qué es lo que le pasa a Uruguay con el alcohol y esto de que sea una bebida, perdón, o sea, la droga, no una bebida, la droga más consumida y que tengamos, comparado con el resto de la región, de los valores más altos de prevalencia de consumo, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿y problemáticos? ¿Por qué? Que la palabra droga siempre da esa sensación de Mm. negatividad, ¿no? Después pregunto, ¿consumir alcohol? Bueno, se consume alcohol, está allí, quien quiera hacerlo puede hacerlo, conoce. Pero tercero, ¿hay consumo problemático importante que llame la atención? Bueno, hay un debate ahora con el tema de si existe consumo problemático o no. Porque hubo diferentes épocas donde se manejaron diferentes dosis seguras de alcohol. Antes se decía, si vos te tomás una cervecita de 350 mililitros por día, no pasa nada. Hubo otra época, más para mitad del siglo XX, que se decía que si tomabas un par de botellas de vino por día, no pasaba nada. Entonces siempre se manejaba con esto, ¿cuánto puedo tomar para que no tenga un daño? Hoy lo que se sabe es que si vos tomás un bucho y una bebida alcohólica, adentro tuyo algo va a pasar. Aunque sea una irritación de las mucosas, algo va a pasar. Entonces, la pregunta es, ¿qué consumo no es problemático? Porque si yo tomo un poquito de algo y ya algo mal me va a hacer, aunque sea un poquito mal, capaz que eso ya se puede considerar como problemático. Antes lo que se decía era que problemático era si te generaba problemas. Entonces, si vos no faltabas a trabajar, si vos no tenías dificultades vinculares, si vos no terminabas con tu hígado muy destrozado, no era un consumo problemático. Entonces, así estaba bien, ¿se entiende? La lectura del consumo de alcohol particularmente ha ido cambiando mucho en el tiempo. La marihuana ahora viene en un camino parecido también. Y con respecto a la expectativa, vos nombrabas, dabas Mm, una cantidad de ítems. ¿Esas son las principales Las principales expectativas? expectativas tienen que ver con lo social. Perdóname, ¿no? Pero ¿qué universo de personas en Son, cuanto a edades? son 800, casi 850 personas de todo el país. Y las edades van de 18 en adelante, si no recuerdo mal, el rango va de 18 a 70. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, de Bien. todo el país. Y las expectativas más que nada iban hacia lo social, hacia sentirme cómodo estando en grupo, a tomar con mis amigos para divertirme más. Y después, un poco más alejado, estaban las expectativas más para el que toma solo, ¿no? Que es como un consumo muy diferente. Una cosa es que yo salga a bailar, de fiesta, lo que sea, y tome determinadas cosas, y la otra cosa es que yo me siente en mi casa solo a tomar. Son dos consumidores diferentes que esperan dos cosas diferentes. Ahora, también da la sensación de que el alcohol y la amistad están siempre presentes. Sí, tal cual. Entonces parecería ser que si no tomo alcohol no soy amigo. Exacto. Y esto es real. Cuando uno deja de tomar alcohol, generalmente las amistades que tiene cambian. Sí, y por lo menos las amistades te pueden decir, dale, tomate, ¿por qué no tomas con nosotros? Un poquito, una sola. Las amistades tienden a hacer, eso se llama presión de pares. Tienden a hacer cosas para que vos consumas. Entonces, ahí está el famoso concepto de cuando éramos chicos de las malas juntas, ¿no? Tipo, ¿con quién se junta mi hijo? ¿Con quién anda mi hijo? Que de repente hay gente que lo incita a consumir. Esas cosas, nosotros cuando investigamos cuáles son los principales factores que implicaron el debut es la primera vez que tomó alcohol, los más comunes son la familia, los amigos y la curiosidad. Son los tres factores más influyentes. La curiosidad, porque el adolescente, digamos, quiere probar, experimentar, y después están los amigos, que incitan a
vamos a probar esto, y la familia también tiene un rol muy importante. De hecho, la familia es la que hace que se debute más tempranamente. No Entonces, debería ser así. no debería ser así bajo ningún punto de vista. Los amigos, el rol de los amigos podemos discutir bastante cómo podemos modelarlo, pero el rol de la familia es como, es una terrible paradoja, ¿no? Los adultos nos preocupamos porque Uruguay tiene índices de consumo altísimos en los jóvenes, de los más altos de todas las Américas con Argentina, y somos los, resulta cuando haces investigaciones, somos los adultos los que les ofrecemos el alcohol a los jóvenes. Nos preocupamos si les damos alcohol. O lo que pasa con las propagandas, ¿no? O sea, nos preocupamos por esto y hacemos propaganda que apuntan a los jóvenes. Queremos legislar con algunas cuestiones para que no haya determinada propaganda que apunte a los más jóvenes, y cuando querés ir a legislar tenés resistencias terribles de todos lados porque nadie quiere meterse con este tema tampoco. ¿Y las embarazadas? El tema de las embarazadas es un temazo en Uruguay. Hay grupos. Nosotros ahora estamos escribiendo el primer libro sobre consumo de alcohol en Uruguay. ¿Tá? Va a haber un capítulo específico sobre el consumo de alcohol en embarazadas, que lo va a escribir un grupo que trabaja en el Pereira Rosell, que es un grupo que tiene una estadística muy interesante sobre estos temas, de cuánto alcohol o qué porcentaje consumen alcohol de las mujeres que tienen hijos en el Pereira Rosell. Uruguay tiene índices bastante altos respecto a ese tema también. Y así todos nos vamos al lujo de tener propagandas en la tele que incitan al consumo de alcohol en embarazadas. En embarazadas. Es importante que todos sepamos que en el embarazo no se puede consumir ninguna droga, que hasta un trago de alcohol puede hacer un poco de daño al feto, y que existe algo que se llama síndrome fetal alcohólico, que es algo bastante más grave, digamos, pero que el consumo prolongado durante el embarazo puede generar dificultades en el feto que después no se pueden, digamos, subsanar en el desarrollo de su vida, ¿no? Digo, ¿hay publicidades con embarazadas tomando alcohol? Sí, sí, claro. Hay algunas bodegas que se dedican a eso. De hecho, tenemos ciertas discrepancias grandes con la gente que se dedica al vino en Uruguay, sobre todo, porque tienen como algunas políticas de propaganda que están como bastante, a mi criterio, y agresivas, y por momentos hasta podemos discutir sus escrúpulos. Enfocadas en un público joven y femenino, además, también. En ese caso, hay una bodega que hizo propaganda que tenía como un ejemplo el consumo de alcohol en una embarazada, y después hay, digamos, declaraciones en los medios de personas de INAVI diciendo que, bueno, que ellos quieren apuntar al público juvenil para aumentar el consumo de vino, ¿no? Que siempre la cerveza está un poco más adelante, para poder lograr el consumo que se generó en la pandemia, que es lo que usan para comparar, quieren apuntar a estas poblaciones que consumen menos vino, como son los jóvenes. Así están intentando producir algunas cosas como vino en lata y cosas de estas para que los jóvenes tengan ese tipo de acceso. Eso es una política que podemos discutir muchísimo si debería suceder o no, ¿no? De hecho, en otros lugares no se podría hacer. ¿Estarías de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo con el cero consumo para manejar, por ejemplo? Sí, el cero consumo, hay un debate que es súper interesante con el cero, porque el cero siempre se va a discutir la parte más médica, ¿no? Tipo, ¿qué hace una copa de alcohol? ¿Qué hace en los reflejos? ¿Qué hace en el cerebro? Y después hay una discusión que toda es más psicológica, digamos, más cognitiva. El cero no genera mucho menos error en la percepción del consumo que si vos decís 0.3. ¿Cómo es esto? A ver. Nosotros hicimos un trabajo también en el 2020 donde le preguntábamos también a un número importante de personas cuánto creía que podía consumir de cerveza, de whisky y creo que era de Fernet, si la ley se subía a 0.3. Y le erraban como el 70%, si no me acuerdo mal. Es decir, consumirían más de lo que deberían. Se pasarían del 0.3. Sí, sí. Vos agarrás a una persona y le preguntás, para vos, si te dicen 0.3 y manejás, ¿cuánto podrías consumir? Te dicen, para mí, 1 litro de cerveza, afuera, error. Para vos, una copa de vino, 2 copas de vino, afuera, error. Entonces, vos cuando subís esa franja, como es imposible poder predecir cuánto es, lo que haces es estimular el error. Entonces, esto que planteó Tía hace unos días es una cuestión que tiene que ver con una idiosincrasia política de otras generaciones y con un Uruguay que veía las cosas de otra forma. Te referís al intendente de Maldonado que dice que habría que llevar a 0.3 para que la gente en la familia pueda compartir una copa como hacía antes. Desde el punto de vista político se generó algo interesante, porque cuando empezó la pandemia, ya habían planteado el gobierno actual el tema de poner arriba de la mesa el cero de alcohol y llevarlo a 0.3. Botana fue el que lo planteó. Se generó todo un debate donde justamente el que fue a decirle a Botana que capaz que no era buena idea, porque además estábamos en plena pandemia, fue Salinas, el ministro de Salud Pública. Bien, ¿no? Tiene sentido, es médico, está bien.
Pasa la pandemia, se solucionan algunas cosas. El gobierno plantea un conjunto de proyectos con drogas, aquello de la extracción compulsiva y esto de tener acceso a los datos de los clubes y todas unas cuestiones que son como muy entreveradas y que no aportan nada al tema de la política de drogas. Y sumado a esas malas políticas, quieren subir el 0.3. Ahora lo trae Antía, de vuelta a Salinas, sale a decirle, no, esto capaz que no es buena idea. Nosotros el trabajo que tenemos es que si vos subís a 0.3 lo que vas a generar es una gran confusión porque es impredecible. ¿Tá? ¿Cuánto alcohol vos tengas Y el uruguayo siempre es un poquito más. Sí. Si es 0.3 y che, no, pará, vamos a seguir a 0.5, Exacto. que no es nada, ¿no? Entonces lo seguro es el 0. Porque vos decís 0, no se puede consumir punto. 0.3, me tomo, como decía Uriarte, el ex ministro de Ganadería, que una copa de vino al mediodía para fomentar el consumo de vino en Uruguay, la industria, no sé qué historia. Cuando vos le preguntabas a una persona, a esta encuesta que hicimos, 0.3 a cuánto equivale en alcohol, en vino puntualmente, se equivoca más del 50%. ¿Por qué? Porque se hizo una especie como de discurso popular de que 0.3 equivale a una copa de vino. Y eso es un error enorme. Alguien lo dijo y se reprodujo. Como cuando antes decían una copa de vino tinto se dio para el corazón por día. Sí. Eso es un error también. Eso no tiene evidencia, le falta mucha información a eso. Sin embargo, son cosas que se dicen que después se repiten y se repiten y se repiten. Pero lo seguro es el 0, porque ahí no podés tocar nada. Y no te vas a equivocar si no tocas. Claro. Con respecto ahora, más que nada, me quedé impactado con el tema de las embarazadas, Sí, ¿no? sí. Esto se divide por estratos sociales, sin duda. Sí, ahí vos tenés que intentar separar las muestras que obtenés, de qué lugares son, porque, bueno, definitivamente hay diferentes servidores de salud y para ir en diferentes lugares puede tener un efecto de a qué población estás accediendo vos. Pero en estas poblaciones de Preda Rosell, si no recuerdo mal, andaba por cerca del 35% de las mujeres en un periodo de tiempo, de unos años hacia atrás, y lo que se maneja a nivel internacional es del 10 al 15%, en torno al 13%. Y acá tenemos unos registros que lo duplican, ¿no? Entonces, bueno, si vos todavía con esos valores salís a poner una propaganda que lo que hacen es consumir alcohol durante el embarazo, no encaja Claro. todo esto. Cuando uno tiene problemas de alimentación, consumo problemático de alimentos, tal vez debe ser de las adicciones más difíciles porque comida hay en todos lados, ¿no? Digo, yo puedo no acercarme a un casino, no ir al hipódromo, puedo mantener distancias. Con la comida no puedo. ¿Qué pasa con el alcohol que hoy por hoy lo encontramos desde la estación de servicio hasta inclusive farmacias? Bueno, ahí una variable que incluimos en este trabajo fue preguntarle a las personas a qué distancia de su casa en metros tenía un local de venta de alcohol. Y lo que encontramos es que esos metros pueden predecir la frecuencia de consumo. O sea, cuanto más cerca está el local que vende alcohol, mayor es la frecuencia de consumo de alcohol. ¿Se entiende? Sí, sí. Ese trabajo metodológicamente intentamos que fuera un poco más complejo, pero bueno, la Intendencia de Montevideo no nos quiso dar los datos porque vos precisás datos georreferenciados de todos los locales que venden alcohol en Montevideo. La Intendencia no quiso pasar la información, me mandaron a hablar con el intendente y era como una pérdida de tiempo, ¿no? Porque básicamente era hacer una carta y golpear la puerta a ver si alguien me dice que sí. Y en realidad lo que hicimos fue resolverlo así. Bueno, algunos datos pudimos encontrar. En otros países del mundo, en Córdoba, en Moscú, se han hecho trabajos mucho más justos metodológicamente, donde se fijan dónde está la mayor cantidad de densidad de puntos de venta y a esas personas que están en esa zona las encuestan para ver cuánto alcohol consumen. Entonces encuentran una relación mucho más clara metodológicamente y es que cuanto más densidad de puntos de venta hay, más consume la gente que está en esa zona. ¿Se entiende? Perfecto. Y cuanto menos densidad, cuanto más lejos estás, menos se consume. Este resultado va por ese lado también. Y siempre abre el debate de Uruguay y su idiosincrasia con el alcohol, de si debería, si es conveniente esto que se pueda vender alcohol casi en cualquier lugar, ¿no? Si los locales no deberían estar registrados, no deberían tener ciertas habilitaciones. Hay lugares del mundo donde vos estás en un punto y querés comprar una botella de vino, tenés que tomarte un ómnibus porque hay un local que está a tal distancia. Vos acá Sí, que incluso en primer mundo, ¿no? y claro, y vos acá querés comprar una botella de vino y bueno, tenés una estación en la esquina, tenés el súper no sé qué. Bueno, es mucho más fácil acceder a esas cosas. ¿Debería este tipo de temas ponerse a nivel de estudio, de liceos, ya no sé de escuelas, pero
o por lo menos de liceo? Hay los planes de estudios, tengo entendido yo que de biología y también de química, en algunos puntos, no me acuerdo en qué ciclos, incluye el tema de drogas. O sea que no está absolutamente por fuera de la currícula. A nosotros lo que nos pasa es que nosotros usualmente damos talleres para centros educativos y nada, vamos y generamos todas unas dinámicas donde hablamos del consumo y vemos cuáles son las creencias erróneas que tienen los estudiantes, las debatimos, etcétera. Y es como, genera como mucha avidez esa actividad porque hay como pocas propuestas, digamos. Claro. Nosotros la proponemos la Semana de la Ciencia del MEC, por ejemplo, y usualmente la demanda es muy alta en todo el país. Y estudiaron la relación entre, y esta es la última pregunta que te hago, Paul, entre violencia y consumo de alcohol. Bueno, ahí ese ítem está vinculado en dos aspectos. Ahora estamos con una tesis de una estudiante que va a postular a una maestría que va por el lado de violencia doméstica y consumo de alcohol, para investigar un poco más claro todo ese punto acá en Uruguay. Hay algunas investigaciones vinculadas con el tema. Nosotros lo que sí hicimos fue en una encuesta del 2017, que fue a 1.600 jóvenes de todo el país, aplicamos una escala de consecuencias del consumo, porque todo el mundo habla de las consecuencias biológicas, ¿no? Que el hígado no sé qué, el cerebro no sé cuánto, pero en realidad hay consecuencias conductuales vinculadas con el consumo de alcohol. Y bueno, las consecuencias más comunes siempre es la resaca, vomitar, hacer cosas vergonzosas, etcétera. Y para la mitad de la tabla, en el entorno del 10% de los jóvenes, ahí aparecen todas estas respuestas de manejé después de haber consumido, tuve sexo sin preservativo después de haber consumido, y situaciones de violencia, tanto de haberse metido en peleas como de haber participado en vandalismo después de haber consumido. Eso anda en torno del 8 o 10%. Entonces, bueno, no hay un modelo claro en el sentido que vos digas, si consumís pasa esto, pero hay algunas personas, sobre todo para ser más claros, personalidades que ante el consumo se puede activar toda la parte impulsiva que va hacia la violencia. Paul, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Un gusto además conocerte presencialmente. A las órdenes. Placer y siempre interesante y sorprendente, a veces terrorífico, esto también tu planteo muchas veces, pero bienvenidos sean porque tenemos que saber muy pero muy bien dónde estamos parados. Hacemos una pausa y ya viene más Modo País.